Orientaciones acerca de una experiencia de aprendizaje. Bien, entonces en el presente video vamos a brindar algunas orientaciones generales para el diseño, la diversificación y el acompañamiento de una experiencia de aprendizaje. Pues en este video veremos todo el proceso de planificación. En una primera parte, la estructura de una experiencia de aprendizaje. Luego observaremos las estrategias de diversificación de una experiencia de aprendizaje y finalmente pues el proceso de acompañamiento en una experiencia de aprendizaje. Empecemos entonces. La estructura de una experiencia de aprendizaje. Bueno, una experiencia de aprendizaje pues necesariamente cuenta con una situación significativa, es decir, parte de ella, ¿no? De ella se desprenden los propósitos de aprendizaje en relación a los enfoques transversales. También esto debe generar productos, evidencias, es decir, las producciones y actuaciones que los estudiantes deben mostrar al finalizar esta experiencia. Del mismo modo, para demostrar estas evidencias se tienen que establecer los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación nos permiten verificar la secuencia de actividades en las cuales se ha desenvuelto el estudiante y así desarrollar todas las competencias que se requieren. Como vemos, todos ellos se entrelazan entre sí, ¿no? Muy bien, seguimos. Para planificar una experiencia de aprendizaje, para estructurar, para hacer un esquema, pues necesitaríamos una sugerencia, ¿no? Un planificador anual que nos permita verificar, ¿no? el bimestre, la unidad, el tiempo, la situación, la experiencia de aprendizaje, la competencia, las características de del contexto en el cual se va a desarrollar estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Y qué oportunidades tenemos para contextualizarlas, pero siempre en relación con los enfoques transversales. Bueno, esta es una idea, ¿no? Para desarrollar una experiencia de aprendizaje a partir de un planificador anual. Y es que, ¿qué sucede? Una experiencia de aprendizaje requiere necesariamente una matriz de planificación, es decir, un propósito, las competencias, las capacidades, desempeños, criterios, evidencias e instrumentos de evaluación. Sin embargo, esto estaría relativamente suelto si no se requiere que esta experiencia de aprendizaje parta de una programación curricular anual, pero si no la planificamos, si no la tenemos, entonces podemos organizar pues en un planificador anual. Bien, luego de planificar, deberíamos partir en nuestra experiencia de aprendizaje con una situación significativa, pero toda situación significativa implica también retos, ¿no? Es decir, cómo a través de las actividades podemos dar respuestas o algunas posibles soluciones a esta situación. Y desarrollar la secuencia de actividades pues implica varias cosas, ¿no? Entonces, como les decía, hay un reto, hay distintas actividades que son, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos que comprender la situación, analizar la información sobre la participación democrática, elaborar nuestras propuestas, ¿no? O sea, cómo es que nosotros respondemos a este reto, ¿no? Luego difundir estas propuestas para finalmente sacar un producto. Pero esto se tiene que ver, pues, evaluar, ¿no? A través de los criterios de evaluación que tenemos que establecerlos para finalizar nuestra experiencia de aprendizaje. Entonces, para esta estructura, pues, hay diversas formas o, digamos, formatos, ¿no? Para su planificación. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Una experiencia de aprendizaje donde el propósito está en otra presentación, ¿no? Pero del mismo modo tenemos el estándar, la competencia, capacidad, actividad, desempeños, evidencias y los criterios de evaluación. Entonces ya depende del manejo del docente estos esquemas. Y en Aprendo en Casa pues vemos esta estructura, ¿no? Vemos una situación significativa. A continuación se observan unas preguntas que son pues los retos a desarrollar a partir de esta situación, ¿no? El propósito, ¿no? El propósito de la presente experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué competencias se van a trabajar? Eso depende obviamente del área, ¿no? Y en cuántas sesiones o tramos se han de desarrollar esas actividades, ¿no? Para finalmente llegar a obtener un producto, ¿no? O evidencia de esta experiencia. Y finalmente este producto tiene que ser sometido pues a unos criterios de evaluación, ¿no? Para observar el nivel de logro de cada estudiante.
Además, una experiencia de aprendizaje, ya sabemos, podemos dar algunas ideas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que es un conjunto de actividades que parten de una situación, ¿no? A partir de una situación significativa, ¿no? Que implica el desarrollo de un problema complejo, ¿no? Pero al cual finalmente se tienen que llegar pues, a ciertas conclusiones, ¿no? Incluso planteando soluciones o posibles respuestas a estas preguntas o retos de una experiencia. Muy bien. Este conjunto de actividades ha de ser desarrollada muchas veces en varias sesiones. No es necesario pues que una experiencia de aprendizaje, y además es imposible por su misma complejidad, ¿no? Desarrollar en una sola sesión de aprendizaje, ya que implica pues el desarrollo de diferentes capacidades, ¿no? O incluso competencias, y además de evidenciar el nivel de logro, ¿no? Es decir, el avance del estudiante, ir verificando permanentemente, ¿no? Y eso implica pues un proceso, no es ver evidenciar a partir de una sola sesión de aprendizaje. Bien, además se caracteriza ¿por qué? Por su potencialidad, es decir, una experiencia de aprendizaje tiene una alta demanda cognitiva, ¿no? Implica desarrollar el pensamiento complejo, ¿no? Incluso el pensamiento, entre ellos el pensamiento crítico, reflexivo, ¿no? Consistencia, otra característica es su consistencia y coherencia, en la medida que aborda distintas áreas curriculares, manteniendo una secuencia lógica. Es decir, necesariamente una experiencia de aprendizaje requiere de unos procesos bajo una secuencia lógica, no es algo improvisado, ¿no? Sino algo planificado y estructurado en coherencia entre una y otra actividad. También es necesario que sean contextualizados, es decir, estas experiencias de aprendizaje pueden ser contextualizados de acuerdo a las situaciones reales o simuladas, y es que también eso depende del contexto, ¿no? Considerando las demandas y oportunidades de la institución educativa. Su intencionalidad. Podemos planificarlos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, pero algunas veces incluso podemos planificarlos en acuerdo mutuo con ellos, ¿no? Pero requiere pues tiempo, ¿no? Pero esa es la exquisitez, ¿no? De una experiencia de aprendizaje. Bien, son las orientaciones que les hemos dado en este presente video, y ya estaremos sacando los próximos videos donde podemos dar más orientaciones.